Y, oye, bienvenidos a a la discusión de la actividad de Nueva Galaxias sobre cómo generar un diagrama que represente de forma secuencial todos los procesos tecnológicos necesarios para instalar un complejo educativo virtual. Estamos reunidos Juan Carlos Ullones, compatriota venezolano, y el amigo Gustavo Adolfo García, coordinador del equipo. Y bueno, nos disponemos a discutir un poco sobre cuál sería este proceso secuencial. Disculpen los sonidos fuera, no los puedo controlar. Desde mi punto de vista, al iniciar cualquier tipo de proyecto de tecnología, la planificación es la fase primera, pues, o principal que se debe desarrollar para definir claramente cuál es el alcance del proyecto o del complejo virtual que se pretende instalar, el tiempo aproximado de desarrollo, por lo menos en cálculos, dependiendo de cada uno de los procesos que se vayan a desarrollar, los requerimientos técnicos evidenciados en el hosting, dominio, digamos, velocidad de respuesta, etcétera, servidores a utilizar, los recursos humanos y tecnológicos necesarios y los disponibles dentro de la organización. Le cedo el pase a mi compañero Gustavo, a ver qué, pues, para escuchar su aporte. Gustavo. Bueno, buenas compañeros. Apoyando lo que dice mi compañera Lidia, considero que es de gran importancia tener claros los conceptos, las ideas. ¿Por qué? Porque teniendo claro ya estos conceptos, lo que dije la compañera Lidia, la planificación va a ser más viable, va a ser menos duradera, menos costosa. ¿Por qué? Porque ya se tienen esos conocimientos previos, estudios previos con respecto a la idea clara que se debe tener. Y con respecto a lo que es el complejo educativo virtual, teniendo en cuenta que nos vamos a enfocar es a la educación, es bueno tener entonces que ya el dominio web ya va a ser claro y específico. Va a ser, ya va a ser .edu o .gov, dependiendo si va a ser privado o va a ser público. Ya en cuanto al servidor, ya en conversaciones anteriores, consideramos que debe ser dedicado. ¿Dedicado por qué? Porque es más efectivo en el mundo en que nos encontramos. Y más que todo porque como es un estudio tecnológico educativo, uno va a dar mucha información y va a recibir mucha información. Entonces, en el momento en que ese servidor, lo cogemos dedicado, yo pienso que uno va a tener menos tropiezos, uno va a tener menos problemas al momento de la información. Esto es mi pequeña introducción para este tema, para esta charla. Entonces yo le voy a dar paso a mi compañero Juan Carlos para ver qué nos puede aportar a esta pequeña introducción que estamos teniendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días. No sé qué vamos en cada uno en un horario diferente. Realmente la importancia del complejo educativo rural se ve evidenciada primeramente en el alcance, como bien lo dijo Lidia, en ese tiempo, en el saber el por qué, el cómo, el para qué. En esa planificación que también habla en su introducción, Gustavo, en esa planificación que debe existir, porque debe haber un estudio previo, debe haber y se debe analizar un conjunto de factores para saber cómo se va a estructurar ese complejo educativo virtual. Por supuesto, ese complejo educativo virtual tiene que estar fundamentado en la infraestructura tecnológica, en esa infraestructura tecnológica que es
vital, que es esencial para poder desarrollarse, para poder implementarse, porque sin esa infraestructura obviamente no puede existir ese educativo virtual. Entonces, por tanto, se necesitan una serie de requerimientos tecnológicos alcance, y en eso de lo que está involucrado se pueda a plenitud. Lo dice Alivia para que continuemos, o no sé qué otra quiere ustedes. Tomándote la palabra, Juan, efectivamente, cuando nos referimos a hacer transacciones dentro de una plataforma tecnológica, es necesario pues contemplar todos los requerimientos técnicos necesarios para que estos servicios, tanto la conectividad, la velocidad de respuesta, la velocidad de carga de la información, sea lo más efectiva posible. En ese sentido, dentro de la planificación debemos contemplar lo que refiere a eso, al tipo de servidor utilizado, si va a ser preferiblemente, según lo que conversábamos, un servidor dedicado, ¿sí? La banda, ¿cómo se llama? La capacidad de banda también. La capacidad de banda, sí. Ajá, la banda ancha, la capacidad de banda de Capacidad de banda. transmisión de información que debe, oye, que sea la máxima o la óptima, dependiendo de la cantidad, eso va, se debe calcular en función de la cantidad de usuarios que tendrá el complejo, digámoslo así. Pero efectivamente debemos hacer un cálculo, digamos, primario, ¿sí? Y por supuesto, hay otra parte importante que tiene que ver con la conectividad o la relación entre la institución o la intervención de la institución dentro del complejo educativo para que estos participantes tengan la información fidedigna, pues en el momento que la requieran, digámoslo así, no sé, creando, digamos, un departamento de interacción o un departamento no sé, de preguntas y respuestas, algo referido a esto, pues, que digamos que sería como el recurso humano que deberíamos establecer o deberíamos tener al pendiente al instalar un complejo educativo de esta magnitud. Sí, Livia, también para aportar, mirando lo que es el portal educativo, considero que debe estar en mucha relación y mucha comunicación. Y va a ser enfocado a primaria o bachiller o universidad, que exista esa comunicación, ya sea por medio de correo electrónico, ya sea por cualquier motivo, medios móviles que existen, lo que es el M-Learning o el B-Learning o el e-Learning. Con respecto a la comunicación con las familias, porque también de esa forma en el portal, si se incluye estos métodos, yo pienso que va a ser mucho más amable, le va a dar como que algo familiar, algo nuevo, algo indispensable para ese portal. ¿Por qué? Porque yo pienso que algo que debe caracterizar a ese complejo educativo es que sea muy innovador, pero también que tenga mucho soporte, que sea muy efectivo, tanto como con la conectividad con el servidor. Pero yo pienso que es bueno que sea muy innovador y que incluya a la familia y que, ¿por qué? Porque de esa forma, como estamos en una era en que la tecnología está cogiendo mucha fuerza en la educación, entonces si uno como institución o como docente sabe manejar la tecnología y colocarla al servicio de la gente, del alumno, de los padres de familia, la gente lo va a recibir de la mejor manera posible. No va a ser apático a ese nuevo uso tecnológico que se va a dar. Porque un ejemplo, yo te hablo del lugar en que yo estoy. El estudio virtual apenas se está implementando. Todavía es apático la gente al estudio virtual. Entonces,
al momento de implementar ese complejo educativo virtual, si uno es innovador, sabe utilizar de la mejor forma posible esa tecnología, esa infraestructura tecnológica al servicio de la gente, al servicio del alumnado, al servicio de los padres de familia, e incluirlos en esa infraestructura, en esa creación, va a ser, yo considero que va a ser muy efectiva. No sé si Juan Carlos quiere Mira, aportar algo. eh, un momentico, me disculpa Juan Carlos, me gustaría organizar un poquito algunas ideas aportadas por Gustavo. Cuando tú hablas de familia, estás hablando de crear una especie de relación fraternal dentro de la comunidad virtual, ¿sí? Sí, Correcto, Livia, que yo te lo tú, digo porque, ajá. porque mira que, como te digo, en mi ciudad hay instituciones que están implementando esos portales web o los portales educativos. Y muchas veces los padres de familia quieren saber cómo van sus hijos. Y entonces, en la medida en que en ese portal web le facilite a los padres de familia saber cómo van con las notas, cómo van con los trabajos, si Ah, ok, esa ya. institución le Te refieres, ofrece tú ese servicio, yo pienso que va a ser mucho más efectivo. tú te refieres a lo que es la planificación de la parte administrativa del complejo virtual, entonces, o sea, Sí, contemplar lo que es, digamos, los avisos de, oye, de estatus de notas, no sé, registros y controles sí, académicos, dentro de lo que sí, es la planificación de la infraestructura para saber cuáles son los procesos necesarios. ¿Sí? sí. O sea, sí te lo digo porque mira que, Y sí, estoy completamente de acuerdo. En realidad me parece que es muy valioso tu aporte porque si nosotros vivimos de alguna manera en una realidad donde los muchachos están siempre conectados en Facebook, en Twitter, en Instagram y a veces manejan mucha información y más de la que incluso nosotros quisiéramos que manejara. Oye, estar al conocimiento de todas esas, oye, de las actividades que se llevan a cabo dentro del complejo virtual para los padres y representantes es importante, pues, y eso se debe contemplar. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Me parece que sí, no sé claro, qué dices tú, Juan. Juancito, ¿nos estás oyendo? Juan, Juan, Juan Carlos, Sí, lo Juan, que pasa es que sí, te yo lo estoy perdí. escuchando un poco mal. Ah, Por ahí voy. ¿Me, ¿Me escuchan? sí, sí te escuchamos, Juan Carlos. Ok. No, sí, lo que pasa es que yo lo veo, yo entiendo y me parece un medio donde está, él trata de involucrar a la comunidad, a la gente y de una forma de que este mutual sea más que pierda el miedo. Yo he notado siempre mucho que en el medio virtual hay miedo, miedo a vida, a lo desconocido. Pues la gente, la mayoría de las personas continúan de presencial y desconocen esa parte virtual. Y lógicamente le da temor y eso es lógico. Entonces, el educativo virtual pudiera estar también enfocado a elemento masivo de la gente de lo que es esta parte de educación virtual y llegar, por ejemplo, como a esa área, todavía el área virtual, valga como de este mundo. Porque, por ejemplo, mi experiencia soy extrario. Entonces, desde donde yo estoy, todo el mundo, pero sí, la parte virtual, pues, ¿no? Y la gente de integrarse, ya sea en universidades, ya sea a etcétera. Entonces, son puntos de vista que se pueden, Juan, lógicamente, complejo educativo Juan, virtual. Dime, Juan, dime. discúlpame. El audio se interrumpe. No sé si Gustavo te escucha bien.
pero yo te escucho cortado. Te escucho una parte, Ajá. pierdo el audio y vuelvo a escuchar. Yo también estoy igual. No sé si cortamos y para avanzar. Ujú. Cortamos y volvemos a grabar.